UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y hasta resultaría lógico que haya despidos. O sea, si a mí me ponen el martes y me dan determinadas variables que están ocurriendo, yo inmediatamente diría, en este país hay despidos. Ni siquiera necesito una estadística. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tuvimos un gobierno que fue un final de desastre. Eso es un dato de la realidad y también lo tenemos que analizar máxime en un encuentro en donde hay dirigentes, porque ustedes son dirigentes. El gobierno anterior, toda su política la basó en la idea del consumo. O sea, no importa lo que hacía, pero toda la política giró sobre el consumo. Es medio extraño, yo nunca me alcancé a entender, porque yo que soy medialiera cuando era chiquita, hasta que lo conocí a Barrio Nuevo, que me puso un poco en orden, un progresismo que se base en el consumismo no lo pude entender, nunca lo pude entender. O sea, nunca pude entender el discurso flamígero de Cristina, hablando de manera progresista y enamorando con el discurso, con el dato de la realidad de una política que basaba todo su accionar en el consumo. En el consumo de todo, además. Porque cuando vos generás una sociedad de consumo, se pierden valores. Se pierde la posibilidad del ahorro, que es un valor. Se pierde la posibilidad de una vida más espiritual, más introspectiva. Y se consume también de todo, porque se consume una zapatilla, pero también se consume falopa. Se generó una sociedad de consumo. Nosotros nos hemos acostumbrado a consumir. Y cada uno, en la medida de sus posibilidades, consumió. Ahora, esto a ella le permitió tener un pueblo que era complaciente. Porque la verdad es que si al pueblo le dan la posibilidad de consumir, el general Perón solía decir, la víscera más sensible es el bolsillo. Ahora, ¿qué pasaba en los alrededores para que nosotros supongamos que estábamos creando entre todos una nueva y gloriosa nación? Nada. Nada. Sectores sumamente favorecidos, el sector financiero fue una estrella top en la década pasada, muy favorecida por las políticas económicas del gobierno que decía que no las quería favorecer. Los commodities, sin ningún tipo de estrategia de cuidado del medio ambiente, fundamentalmente, simplemente con una idea de recaudación, o sea, siembren soja mientras me paguen las retenciones, y así quedan los suelos extenuados por los agroquímicos. Argentina es un país enorme y lo paga en tiempos más largos, pero este tipo de dispendios se pagan. O sea, no hubo una estrategia de construir una nación de manera sustentable, que yo me fuera y que la nación siguiera de manera sustentable. Con agravantes de final de ciclo que tuvieron que ver con cosas tremendas. Miren, si les contara anécdotas de algunas oficinas del Estado y de la manera desaprensiva en que se trataron la información,
el mobiliario, el personal, o sea, no hubo ningún cuidado. El modelo empezó a explotar antes. Nosotros llevamos en la República Argentina 4 años sin crear empleo privado, que se resolvió en el gobierno anterior creando empleo público. O sea, con tal de que la encuesta no me diera que el empleo estaba cayendo, se generaban empleados públicos ficticios, que lo pagamos entre todos, porque este es el otro dato de la realidad. Lo que el Estado gasta, lo gasta de nuestros impuestos. O sea que nosotros todos los meses vamos, pagamos impuestos para que el Estado haga un dispendio y genere políticas erróneas. Este es el panorama con que el nuevo gobierno se encontró y este es un dato de la realidad que hay que evaluar. Ahora bien, ¿está bien lo que está haciendo el gobierno? Nosotros entendemos que se podría hacer sin especulación política. Porque el problema grave que tiene el gobierno es que está especulando con la próxima elección. Entonces, el shock de ajuste que se podría haber hecho de manera gradual, porque las variables económicas se podrían resolver con tiempo, el gobierno lo quiere pagar todo junto y al contado, lo quiere hacer ahora porque el año que viene tiene elecciones. Entonces, por supuesto que no estamos de acuerdo con que esto siga ocurriendo, porque los que están en el medio son los ciudadanos, son los argentinos. Y yo instalada en el planeta Marte miro esto y digo, ¿y entonces qué medidas se tomaron? Se devaluó. La inflación tiene un récord en este primer semestre que hace que supongamos que la inflación anual vaya a ser de entre el 40 y el 45%. La proyección que tiene el primer semestre hace que proyectemos el anual de inflación en ese número. Además, se incrementaron las tarifas de los servicios públicos. ¿De qué manera se incrementaron? Se incrementaron 3, 4, 5 veces el valor. ¿Había que resolver el problema de las tarifas? Sí había que resolverlo. ¿Había que resolverlo todo junto? Y no. Porque quizás, si no estuviéramos pensando en la elección del año que viene, se podría haber graduado esta medida. Entonces, imagínense ustedes un empresario que tiene una empresa de 4 o 5 trabajadores, que recibe la devaluación, que a él ni le va ni le viene, al contrario, esto es un beneficio para las grandes, no es un beneficio para la pequeña y mediana empresa. La inflación, sus insumos aumentaron de manera escandalosa. Las tarifas, el alquiler, el combustible. Y miren, en economía, y yo no voy a hablar de economía porque acá hay alguien que sabe mucho más, que es el licenciado Arroyo, es fácil. El tipo tiene que recortar por el lado que menos le cuesta. ¿Y cuál es el lado que menos le cuesta? ¿Puede bajar la palanca y no usar luz? No. ¿Puede bajar la perilla y no usar gas? No. ¿Puede echar un empleado? Sí. Es la variable que más y mejor puede resolverle su problema en la ecuación económica. Entonces, sí hay despidos en la Argentina. Más allá de que nos hemos tomado el trabajo de evaluar con todas las organizaciones sindicales, con todas las informaciones publicadas, y efectivamente llegamos a que estamos más o menos en el mismo orden de desempleo que estábamos en el 2014. En el 2014, el gobierno anterior también tuvo una crisis de despidos. El gobierno anterior habló de 135.000 trabajadores. La CGT contabilizó 200.000 trabajadores.
Y nosotros estamos contabilizando en este periodo aproximadamente 200.000 trabajadores. Ahora, si usted toma que con la devaluación usted generó 1.400.000 pobres con una medida económica. El 10 de diciembre, cuando usted devaluó, 1.400.000 personas cayeron en la pobreza. Si usted toma que hace 4 años no se genera empleo privado, y si usted toma que hay aproximadamente 200.000 personas que están perdiendo el trabajo, ¿usted qué hace? ¿Qué medida toma? ¿Decir que va a vetar una ley de manera anticipada y que suena más a una amenaza que a una acción de gobierno como correctamente se debería hacer? Porque es cierto, el presidente tiene todo el derecho del mundo a vetar. Es una prerrogativa constitucional. El Congreso también puede insistir. Ahora, ¿es necesario que cuando el Congreso está discutiendo este problema que tiene la República Argentina, el presidente diga que la va a vetar? Miren, a mí me suena cocorito. A mí me suena que lo que quiere decir es: miren, diputados y senadores, no jodan, no saquen esto porque a mí me calienta nada, lo veto. Bien, nosotros que somos, como dice el turco Aziz, dadores voluntarios de gobernabilidad, o sea, el Frente Renovador, ante esta situación lo que hicimos, como decimos nosotros, somos una oposición constructiva, es ir y decirles: esto tiene solución, porque nosotros en el 2002, cuando fuimos ministro de Trabajo, cuando estaba en la ARCED, tuvimos una situación en donde había mucha pérdida de trabajo y lo paramos con esta medida de doble indemnización y prohibición de despido, pero no era esta medida sola, muchachos. Esto solo no sirve, es cierto, es el Ministerio de la Felicidad esto solo. Hay que hacerlo dando incentivo a las empresas. Hay que hacerlo diciéndole a las pequeñas y medianas empresas: mirá, tenés prohibido despedir, pero si la situación te lleva a que tengas que despedir, aquí está el señor Estado, que somos todos los que pagamos el impuesto, que te vamos a ayudar. Porque si no ponemos la plata en ese tipo de cosas, ¿en qué la vamos a poner? ¿En resolverle los problemas financieros y de ecuación económica a las mineras? ¿O a los grandes empresarios? ¿O reducirle el impuesto al tabaco, al champán? ¿En dónde vamos a poner la mirada? Y creo que esto es lo que nos diferencia del gobierno. Es la mirada que se tiene sobre la prioridad de la resolución de las cuestiones. Miren, gobernar es establecer prioridades, dice mi gran amigo y ex presidente Eduardo Duhalde. Y es así todo, porque esto también ocurre en la casa de cada una de ustedes. Cuando entra el sueldo, ustedes lo que hacen es priorizar. Y gobernar es tener prioridades. Y no puede, en el medio de un ajuste brutal de devaluación, inflación y tarifas altas, perderse de vista que lo primordial es el trabajo de la gente, es la posibilidad de que la gente siga teniendo ese ingreso que tiene por 8 horas, 10 horas o 12 horas de trabajo. En esta situación estamos. Nosotros hemos sido muy consecuentes y muy responsables. Se lo planteamos al gobierno. El gobierno empezó a negociar con nosotros la posibilidad de que en la ley se incorporen determinadas cuestiones que tienen que ver con las pymes. Porque ¿saben una cosa? El Estado argentino le debe a las pymes 19.000 millones de pesos de impuestos que no les está devolviendo. O sea que con solo pagarle lo que le deben, ya estaríamos nivelando un poco esta situación tan despareja que tenemos y esta situación de premura para sostener el empleo.
y algunas otras medidas que se pretendían tomar. Lamentablemente el presidente el día sábado y domingo partió los tachos, juntó a todos sus amigos empresarios, que en una nota ni siquiera quisieron decir que no iban a despedir. Porque la nota que firmaron los amigos empresarios del presidente dice: queremos, pero parece que no pueden, porque siguen despidiendo. O sea, no hay un compromiso taxativo más allá, que es un documento que no tiene entidad jurídica. Cualquier empresario de esos que firmó el documento con el presidente, al día siguiente despedía a alguien en su empresa y no tenía ninguna consecuencia jurídica. Ni siquiera moral, porque nunca se supo dónde estaba el documento, ni se saben quiénes fueron los que lo firmaron. Lo hemos pedido de 1000 maneras y no lo hemos encontrado. Esta es la situación en la que estamos con esta ley. Es cierto que a los empresarios no les gusta que se les diga que pagan indemnización. No doble, porque la doble ya es un escándalo. A ningún empresario le gusta pagar la indemnización. ¿O por qué negrear? ¿Por qué hay un 40% de trabajadores en la República Argentina, después de una década ganada, que llega al 40% de trabajadores en negro? Porque no quieren pagar indemnización. Entonces, los empresarios hacen lo que me apunta Susana, el famoso tema de la media jornada gastronómico. ¿Para qué la hacen? El sueldo lo pagan. Ahora, lo que te hacen figurar, ¿para qué es? Para no pagarte la indemnización. ¿Qué sé yo? En algún momento deberemos discutir si tenemos que buscar otro método, si la indemnización efectivamente imposibilita la creación de trabajo. Yo creo que no. Yo sinceramente les digo, yo creo que los trabajadores no son caros en Argentina. No nos compremos ese buzón. Lo que hay en la Argentina en torno al trabajador y la relación del trabajo es conflictividad. Lo que hay en Argentina en torno al trabajador y la relación del trabajo son muchos abogados ricos. En materia de accidentes de trabajo, el problema más serio que tienen los empresarios es el problema de los juicios que se le inician, a veces de manera irrazonable. Entonces, sí hay un costo, pero no está en el trabajador. Está en la litigiosidad que tiene la relación del trabajo y en la industria del juicio, que en la Argentina, lo siento por los abogados laboralistas, funciona genial. Ahora, el trabajador por sí no tiene costo. Quizás debamos cambiar algunas costumbres que a lo largo de 10 años de década ganada también hemos tomado y adquirido, y son malas costumbres, como faltar mucho y todo ese tipo de cosas. Eso quizás lo debiéramos trabajar desde las organizaciones sindicales para ver cómo se resuelve. Esto es lo que está en discusión el día miércoles. El kirchnerismo presentó un proyecto que simplemente prohíbe los despidos y establece la doble indemnización. Nosotros presentamos un proyecto y un dictamen que prohíbe el despido, establece la doble indemnización, pero se generan una serie de compensaciones para pequeñas y medianas empresas que van desde IVA, pago anticipado de ganancias, descuentos de IVA, descuentos de cheque, el REPRO, que es un programa que lo inventamos nosotros cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo, precisamente para apuntalar las decisiones que habíamos tomado. Estamos pensando que tiene que ser un salario mínimo vital y móvil y medio, y que según la edad tenemos que ir variando en una escala. También hacemos un régimen de promoción para el empleo joven, porque sabemos que cuando un empresario despide, lo primero que despide es al que está en negro, lo segundo que despide es al joven, porque es el que menos antigüedad tiene, y lo tercero que despide es al viejo, porque ya lo molesta. Entonces hicimos una serie de compensaciones para jóvenes, trabajadores en negro y trabajadores mayores de 50 años.
Pusimos un capítulo de incorporación de los programas sociales al mundo del trabajo, que no sea incompatible tener un programa social y trabajar, de manera tal que empecemos a incorporar a las personas que trabajan en negro porque tienen programas sociales y que no los pierdan. En fin, el dictamen que nosotros presentamos es un dictamen completo, es por el cual estamos peleando, es el que pretendemos que se entienda, que se necesita. El gobierno en el medio tomó unas decisiones con respecto a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno tiene un problema muy serio, que es que hace muchos anuncios, pero muchos de esos anuncios, la gran mayoría, no se concretan. No se concretan en el corto tiempo porque hay ineficacia en el manejo de las cosas públicas propia de alguien que inició un gobierno. O sea, no estoy súper criticando, digo, es criticable, pero habitualmente cuando los gobiernos empiezan no tiene la dinámica del decir y del hacer que deberían tener. Y este gobierno tiene ese problema. Entre lo que dicen y lo que hacen hay una diferencia temporal que a veces es muy grande. El tema del impuesto al cheque todavía no lo votamos. Hace 4 semanas tiene dictámenes de comisión que se podría haber llevado al recinto y haber votado, pero estamos metidos en el fárrago de un montón de cosas coyunturales y todavía no se votó. ¿Qué vemos? Yo no soy tan optimista como los funcionarios del gobierno. Creo que vamos a seguir teniendo dificultades todo el año. Creo que lo que el gobierno está haciendo es tratando de corregir una serie de desviaciones económicas que no benefician a la Argentina. Creo que se podría haber hecho en un lapso más largo y sin tanto dolor. Creo que la especulación política es lo que lo llevó a hacer todo de repente y sin anestesia. Y después no se ve más, discúlpenme, no es que yo sea opositora recalcitrante, pero lo único que se ve es un gobierno que está intentando ordenar la economía. Ahora, en el orden de la economía uno advierte cosas que llaman la atención y yo advierto que estamos en presencia de un presidente liberal. O sea, no estamos en presencia de un presidente que sea, que crea que el Estado tiene un rol y lo tiene definido. Lo va definiendo en el camino y me parece que a veces en contra de su voluntad. Lo bueno es que lo define, pero no sabemos hasta cuándo. O sea, a ver, cuando se planteó el problema de Cresta Roja, para el presidente era inadmisible que el Estado bancara trabajadores de una empresa que se había fundido. Esto habla de su ideología. Cuando vinieron los petroleros del sur, ya era un escándalo, decía, pero no podemos, el Estado no se puede hacer cargo de esto. Es una visión del Estado que es distinta. Es una visión del Estado que por lo menos yo no la tengo. Quizás alguno la tenga y es respetable, es la que tiene el presidente. Hay que ver hasta dónde avanza. Y reitero, están haciendo una apuesta muy fuerte a lo que es la obra pública, pero la obra pública sola no resuelve los problemas de la Argentina y ya lo hemos visto. Tampoco las automotrices solas resuelven los problemas de la Argentina. Entonces me parece que la Argentina tiene un problema muy profundo que está vinculado a un tema muy importante que es la infraestructura. El presidente dice, vienen las inversiones. Miren, a un país que no tiene garantizada la electricidad, no vienen las inversiones. A un país que tiene las rutas destruidas y los trenes no funcionan, no viene transporte y electricidad. Y la verdad es que no estamos en condiciones